Otra parte importante de nuestra solución es que si nuestro circuito pierde energía o conexión a internet, al restablecerse, poder continuar el trabajo donde nos hayamos quedado la última vez. Una forma de hacer esto es guardando en alguna variable el último estado del board y leer este estado al cargarlo de nuevo. Esto lo podemos hacer aprovechando la memoria flash o EEPROM que algunos microcontroladores ofrecen. El ESP8266 cuenta con una memoria flash de 4 MB. La memoria flash puede guardar data aun cuando el board se encuentra sin energía. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta sobre la memoria flash. Esta puede ser leída indefinidamente, no hay límite para leer el contenido de esta. Pero únicamente podemos escribir a ella entre 100.000 a 1.000.000 de veces. Esto depende de las características físicas del dispositivo y el uso que le demos, además de factores ambientales. Después de la vida útil de la memoria flash, continuará funcionando, pero corremos el riesgo de que algunos bits o registros no se escriban correctamente. Usualmente, para escribir a la memoria flash usamos la librería ESP y la dirección de memoria para escribir datos binarios. Esto puede ser muy complejo para llevar el orden y escribir los registros correctamente. Para eso usamos esp.flashRead y esp.flashWrite. Ya que esto puede ser un poco tedioso y complejo de manejar, y si usamos MicroPython existe una alternativa mucho más sencilla de utilizar. Esta es utilizando el sistema de archivos. Simplemente podemos crear un archivo o agregar datos al final de este. Esto lo usamos con la función open para abrir el archivo que vamos a utilizar. Con la función de append, con la opción A, si el archivo no existe, se crea, y si existe, se escribe al final de este. Y luego, la función write para escribir el archivo, asumiendo que queramos guardar los datos en formato texto. Veamos un ejemplo de cómo podemos usar esto. Para este ejemplo usaremos un web server que desplegará los datos que estén en el archivo de texto cuando lo encendemos, y desde la misma página podemos agregar nuevos datos, que a su vez serán incluidos en la página cuando la carguemos o encendamos el board de nuevo. En el repositorio de GitHub, en material complementario del módulo 6, pueden descargar el código bajo el folder 02 persistir data. El archivo boot.py es como los que hemos usado hasta el momento, pero yo simplemente agrego al final de este dos instrucciones. Una donde abro el archivo en modo append con la función open. Esto lo que hace es abrir el archivo si ya existe, y si no existe lo va a crear. Inmediatamente después cerramos el archivo. Esta validación nos permitirá tener el archivo listo durante el boot. Tomando como base el código que hemos usado para un web server con anterioridad, creamos una función para poder grabar texto en el archivo. En esta función simplemente abrimos el archivo como append y agregamos el texto que pasemos como parámetro. Ya que lo usaremos con formato HTML, yo agrego la etiqueta BR al final, que nos servirá como salto de línea. Recuerden que ustedes pueden guardar lo que deseen en este archivo, y esto es solo un ejemplo, así que pueden crear el formato que deseen. Después de eso cerramos el archivo para guardar los datos. Dentro del request enviado de la página, como lo vimos en el módulo 3, mandamos el texto a grabar al board y filtramos el header para obtener el parámetro de texto a guardar. Finalmente, cuando estamos armando la página, simplemente abrimos el archivo como lectura y leemos el contenido en su totalidad, y concatenamos el contenido del archivo a nuestra página HTML. Esto es un ejemplo muy sencillo donde no validamos el contenido del texto, pero para una aplicación más robusta deben de validar apropiadamente lo que se lee del archivo. Veamos el código de la página HTML que construimos. Es un HTML sencillo, como los que hemos usado hasta el momento. Adicionalmente, agregamos un input que nos servirá como caja de texto para escribir lo que queremos grabar al archivo, y un botón de tipo submit para enviar el request de regreso al web server. Al final del archivo dejamos un espacio para poder desplegar los contenidos del archivo. Carguemos el código al board y veámoslo en funcionamiento. Vemos que al momento de cargar el board ya podemos ver los datos cargados en la página. Esto es información que grabamos anteriormente en el archivo y que al encender esto se nos muestra de nuevo. Podemos grabar información grabándolo a la caja de texto y presionando el botón de guardar, y la data se agregará al final del archivo.
Luego, hacemos una prueba desconectando la energía del board y esperamos unos momentos. Vemos que cuando la conexión se restablece de nuevo, los datos que agregamos con anterioridad son mostrados exitosamente. Como ejercicio sugerido, puedes grabar la fecha de última actualización a la nube, así como realizar una función para que los datos que no puedan ser sincronizados sean guardados a un archivo. Por ejemplo, si la conexión al Wi-Fi se pierde o para realizar alguna medición sin conexión para una sincronización más tarde.